La pasada semana abordábamos con nuestra experta en nutrición y planificación dietética, Miriam Eguía, el tema del estreñimiento. Y hoy hemos querido que se siente de nuevo en nuestro sofá nuestra doctora para hablar precisamente de el otro lado, por así decirlo, de la moneda, como ella misma afirma, porque pueden ser dos fenómenos que pueden ir de la mano. Está ya con nosotros en nuestro sofá Miriam Eguía. Buenos días. Buenos días, Isabel. Que como decíamos, ¿no? Hablamos y mucho del estreñimiento, la diarrea es lo que nos ocupa esta semana. ¿Fenómenos que van de la mano o se puede dar uno sin el otro? Se puede dar uno sin el otro, pero muchas veces van juntos. Incluso hay patologías en las que se pueden alternar periodos de estreñimiento y periodos de diarrea. Hablábamos de estreñimiento cuando no se iba al menos 3 veces a la semana al baño. En el caso de la diarrea, ¿qué determina que estamos ante un episodio de diarrea? Consideramos que es diarrea cuando hacemos al menos 3 deposiciones líquidas en un mismo día. Al día. Tienen que ser, específicamente, tienen que ser líquidas o algo pastosas. Si las deposiciones están bien formadas, no se considera diarrea. ¿Y qué causas tiene, ¿no? Esta diarrea? Pues al igual que en el estreñimiento, es multifactorial. Pueden estar producidas, sobre todo, la mayoría de diarreas en el contexto de una gastroenteritis por microorganismos, tanto bacterias como virus, a veces por las toxinas que han soltado estas propias bacterias. En otras ocasiones puede estar ocasionado también por fármacos. Hay muchos fármacos que pueden producir diarrea a nivel intestinal, entre ellos los antibióticos, que tan alegremente tomamos en algunas ocasiones. También puede depender de los hábitos de alimentación. Hay algunos alimentos como la lactosa que pueden dar diarreas, el gluten o el sorbitol, por ejemplo. Pero no estamos hablando, como hablamos en programas anteriores, de intolerancia, ¿no? La lactosa me refiero. Hay que saber muy bien qué es una intolerancia y en este caso que algo muy puntual nos ha producido diarrea. Sí, así es. Bueno, a veces en el contexto de una intolerancia se puede dar, o en un contexto de intoxicación cuando hemos tomado demasiada, cuando nuestro cuerpo no ha sido capaz de digerirla por completo, esa lactosa. Cuando dices que un medicamento puede ser la causa, ¿no? El origen de una diarrea, tengo entendido que si tomas un determinado producto que se llama flora intestinal, ¿eso puede combatir el que acabemos teniendo diarrea? Sí, por supuesto, es uno de los mejores tratamientos para la diarrea. Los probióticos, las bacterias vivas de las que hablábamos la semana pasada para el estreñimiento, nos pueden ayudar a cortar las diarreas. De hecho, en cuanto al tratamiento de la diarrea, si es por un origen microbiológico, por una infección, no se recomienda cortar como se ha hecho toda la vida, ¿no? Cortar, cuando tenemos una gastroenteritis, cortar la diarrea. Lo recomendable es que el cuerpo expulse por sí mismo esos microorganismos que nos están produciendo la infección, y los probióticos, esta flora intestinal, nos ayudan a combatirlo sin cortar la diarrea, pero ayudando a equilibrar esa flora intestinal. Además, tenemos que tener en cuenta que el 50% del peso de las heces son bacterias. Entonces, si estamos con una diarrea, estamos perdiendo muchísimas bacterias que en la mayoría de los casos son saludables. Entonces, tenemos que reponer para que los síntomas de la diarrea mejoren. Pero claro, ¿cuánto tiempo se puede alargar esta situación? Dices, no es recomendable cortar, pero claro, alguien que nos esté viendo y está con un episodio de diarrea un día sí, otro también. Claro, en ese momento lo que tenemos que hacer es saber cuándo tenemos que acudir al médico, ¿no? Normalmente las diarreas suelen ser una patología leve y autolimitada, en unos días se suelen pasar solas. Si la diarrea se produce en un niño menor de 12 años, debemos de consultar siempre, o si se produce en un anciano mayor de 75, siempre debemos de ir al médico. En adultos saludables podemos esperar a que se autolimiten, pero si esta diarrea dura más de 7 días o si además se acompaña de otros síntomas como puedan ser fiebre, náuseas, vómitos y mal estado general,
entonces también debemos de consultar, porque a lo mejor el tratamiento puede ser necesario tomar un fármaco, un antibiótico o un antiinfeccioso. Estamos hablando de diarrea, no sé si como en el estreñimiento existen también tipos, puede ser algo crónico y algo más puntual, o si tienes diarrea es prácticamente siempre algo puntual. En principio son más frecuentes las diarreas agudas, las que son pues eso, transitorias, ¿no? En relación a patologías crónicas también puede haber pacientes que durante un tiempo pues, padezcan diarreas. Hay algunos pacientes a los que estas diarreas se les puede cronificar, por ejemplo, cuando han sido tratados con una cirugía gástrica o del sistema digestivo que les ha provocado que no vayan bien al baño y les quede como una consecuencia la diarrea. Aunque en general consideramos que la diarrea es siempre síntoma de inflamación a nivel intestinal. A nivel médico, ¿qué pautas, qué recomendaciones alimenticias ofrecéis como profesionales para gente que padece esta patología? Bueno, en esta parte siempre ha habido algo de controversia, pero yo creo que ahora ya estamos llegando a más acuerdos. Lo primero que tenemos que hacer es respetar el hambre del paciente. Si el paciente está malito y no le apetece comer, con que le hidratemos, porque una de las consecuencias de la diarrea es la deshidratación, suele ser suficiente. Y aquí empezamos con los bebesales de toda la vida. Los podemos hacer nosotros en casa o los podemos comprar también preparados de farmacia. Lo que nunca vamos a dar, y aquí soy tajante, sobre todo con los niños, es el famoso Aquarius. No es una buena bebida ni para reponer sales ni minerales. Lo único que le estamos dando es azúcar y podemos agravar la diarrea. Esto hay que tenerlo en cuenta, todas las mamis que nos estén viendo, que el Aquarius no es solución para la diarrea en niños. Mejor un bebesales, comenzar con líquidos, con agua poquitos, con zumos. En este caso, sí que al haber retirado la fibra de la fruta, sí que podemos tomar zumos a poquito, respetando el hambre. Y empezaríamos con comidas muy ligeras, pues en algunos casos con un trocito de pan, con una sopa que lleve algo de fideo, con un poquito de arroz y con algo de proteína, pues un poco de pollo al vapor o pescado al horno, siempre respetando el hambre del paciente. No hay que obligar a comer en estos casos. En el caso de que el niño te diga no, no y no, ¿durante cuánto tiempo se puede alargar esta hidratación? Pero claro, el niño necesita algún aporte más que la hidratación. Mientras el niño esté malito nos va a decir que no porque no se encuentra bien. Entonces podemos respetar durante 24 o 48 horas que no necesite comer más, siempre y cuando esté bien hidratado, ofreciéndole líquidos cada poco tiempo y estos bebesales, por supuesto. Vale, en cuanto al tratamiento, ¿es lo mismo que en el estreñimiento? ¿Existe la vía de ir a la farmacia y obtener pues un producto que corte esa diarrea? Pero siempre, supongo, entiendo, ¿no, Miriam? Vamos a optar por métodos complementarios, alternativas. Eso es, una vez que ya empezamos a comer, sobre todo tenemos que saber qué alimentos debemos de evitar. Todos aquellos productos que sean demasiado grasos pueden agravar una diarrea, además de complicar las digestiones. Debemos de evitar el alcohol, que deshidrata todavía mucho más. Hay otra serie de alimentos que pueden funcionar como laxantes, como el café, que también deberíamos de evitar. Así que muchas veces no es tan importante con qué alimento comenzar a tratarnos, más que los que deberíamos de evitar en sí mismos. La alimentación es un pilar fundamental. En el caso de la diarrea, evidentemente, el practicar ejercicio físico se torna complicado. Efectivamente, durante esos días sería mejor evitarlo, dentro de nuestras posibilidades. Alguien se encuentra físicamente bien, no tiene ni fiebre ni malestar general, pues bueno, pues con que pare para ir al servicio sería suficiente. Pero en casos de gastroenteritis más severas en los que el paciente no se encuentra bien, pues sí, recomendaríamos un poco más de un reposo
relativo, digamos. ¿Qué es lo que origina, Miriam, que las heces salgan con sangre? Algunas infecciones. Algunas bacterias son las que pueden originar esta afección y en algunos casos las hemorroides. Y el caso de, también es común, las heces verdes o amarillentas, ¿eso es preocupante? Bueno, en ese caso va a depender mucho de lo que hayamos comido y del residuo intestinal que tengamos en ese momento. Sí que es verdad que en algunas intolerancias alimenticias el contenido suele ser más pastoso, más amarillento, va a depender de múltiples factores. Y hay ocasiones en las que también se afirma que la diarrea quema. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a que una vez que ya la zona de la piel, en el ano, está irritada, ya nos puede quemar. En otras ocasiones también, cuando se lleva bastante tiempo con diarrea y no hemos comido demasiado, podemos comenzar a expulsar algo de bilis. Y la bilis, cuando va a salir, quema la piel. En el caso de la mucosidad, que también en niños, ¿no? Cuando sobre todo son bebés y el pediatra muchas veces te dice, pero ¿has visto mocos en las heces? ¿Eso que es positivo, es negativo? ¿Nos debemos preocupar? Sí, eso lo que va a hacer es orientar al pediatra del tipo de infección que está padeciendo el niño. Y en adultos lo que tenemos que hacer es ver si hay moco, pus o sangre, y si encontráramos cualquiera de estas debemos de consultar con el especialista. ¿Un bebé que es amamantado, Miriam, puede padecer diarrea más habitualmente que uno que es alimentado con fórmula? En este caso sería normal que las heces sean más diarreicas, que estén menos formadas. Al revés, cuando se introducen muchas leches complementarias, lo que solemos ver es estreñimiento en estos niños, es un síntoma habitual. ¿Tener reflujo es indicativo de tener el intestino irritable? Ese síndrome que habla pues precisamente de eso, del intestino irritado. El reflujo nos haría más pensar en una patología de vías altas. El reflujo se produce por la salida de los ácidos gástricos hacia el esófago y nos quemarían más hacia el esófago más que a nivel intestinal. ¿Y no es habitual padecer o estreñimiento o diarrea en el caso de tener también reflujo? Va a depender mucho del tipo de paciente del que estemos hablando y del tipo de alimentación que éste lleve. Bueno, y para terminar, unas pautas, ¿no?, de alimentación, pues lo mismo que hablamos de alimentos en el caso del estreñimiento, que favorecían el que esta patología no fuese a más. En el caso de la diarrea, ¿qué alimentos debemos evitar? En la diarrea, cuando es una diarrea más de tipo crónico y nos hace sospechar una intolerancia alimentaria, eliminar el alimento que nos pueda estar ocasionando, pues como puede ser la lactosa, el sorbitol o el gluten de nuestra dieta. Y cuando es una diarrea puntual, una diarrea aguda, tratar con muchos líquidos, como hemos comentado, y respetando el hambre del paciente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra cita en esta ocasión con la diarrea. Muchísimas gracias, Miriam. A ti, Isabel. Y a todos ustedes les dejamos con el resto de nuestra programación. Nos vemos mañana viernes.